Patología de la glándula suprarrenal. Vamos a comenzar haciendo un repaso de la anatomía de la glándula suprarrenal. La glándula suprarrenal se divide en una corteza y una médula. La corteza tiene un origen embriológico mesodérmico y se divide en dos capas. La capa glomerular, donde se sintetizan los mineralocorticoides, el más importante la aldosterona, y la capa fascículo-reticular, donde se sintetizan los glucocorticoides, el cortisol, y los andrógenos suprarrenales, la DEA y DEA-sulfato. En la médula, que tiene un origen ectodérmico, pertenece al sistema nervioso simpático, se sintetizan la adrenalina y la noradrenalina. La aldosterona, el cortisol, la DEA-sulfato, se llaman los esteroides suprarrenales y es porque su origen es el colesterol. Son esteroides que tienen receptores citosólicos, los receptores tipo 1, con los que se unen predominantemente los mineralocorticoides, aunque ocasionalmente también los glucocorticoides, y los receptores tipo 2, a los que se unen los glucocorticoides. Síndrome de Cushing. ¿Es lo mismo síndrome de Cushing que enfermedad de Cushing? No. El síndrome de Cushing es tener un exceso de glucocorticoides. La enfermedad de Cushing es cuando el exceso de glucocorticoides es de origen hipofisario. En etiología tenemos causas exógenas y causas endógenas del síndrome de Cushing. Las causas exógenas son las más frecuentes. Es la administración exógena de un tratamiento con glucocorticoides. Estos pacientes tendrán un fenotipo Cushing con las estrías rojovinosas, la cara de luna llena, la jiba de búfalo, y analíticamente, si yo mido un cortisol en sangre y en orina, va a estar suprimido, exceptuando si el paciente toma derivados de la cortisona o la hidrocortisona, en los que el cortisol en sangre y en orina sí que sería detectable. En el Cushing endógeno, la causa más frecuente va a ser la hipofisaria. Lo más frecuente en el adulto es que sea un microadenoma hipofisario. El Cushing suprarrenal puede ser un adenoma, una hiperplasia o un carcinoma. El carcinoma suprarrenal es la causa más frecuente de Cushing endógeno en el niño. Y por último, los Cushing ectópicos, o los tumores ectópicos que producen ACTH. Los ectópicos pueden ser agresivos, por ejemplo el microcítico, este es el tumor ectópico productor de ACTH más frecuente en el varón, o pueden ser ocultos, por ejemplo el carcinoide bronquial, que es la causa más frecuente de Cushing ectópico en la mujer. La clínica del síndrome de Cushing es muy variada. Los pacientes con síndrome de Cushing van a tener una obesidad de predominio central, tienen una miopatía proximal, debilidad en las piernas, tienen cara de luna llena, tienen jiba de búfalo, tienen mucha fragilidad capilar, por eso es más frecuente que tengan hematomas, hacen estrías rojovinosas, tienen osteoporosis. Metabólicamente son pacientes que tienen una hipertensión arterial, que se controla además dificultosamente con los fármacos tradicionales, y además es más frecuente que tengan intolerancia a la glucosa. Sobre todo las mujeres pueden debutar con acné, con hirsutismo, con alteraciones menstruales, en un cuadro que recuerda mucho al síndrome de ovario poliquístico. Si yo solicito una analítica en un paciente con un síndrome de Cushing, voy a ver una leucocitosis, voy a ver una neutrofilia, que a veces me lo llamarán como eosinopenia o linfopenia. También es frecuente que vea poliglobulia y es muy típica la alcalosis metabólica hipopotasémica. Esto es mucho más frecuente que ocurra cuando los tumores son ectópicos, que se produce porque al haber un exceso de cortisol, el cortisol se une a los receptores tipo 1 de los mineralocorticoides y se elimina hidrogeniones, se elimina potasio y además se retiene sodio. Por eso se produce hipertensión con alcalosis metabólica hipopotasémica. Si yo midiera la aldosterona en estos pacientes, la aldosterona no estaría elevada, pero la clínica es muy similar a la del hiperaldosteronismo. Por eso esto se llama pseudo-hiperaldosteronismo. Los pacientes que tienen un ectópico agresivo, por ejemplo los que tienen un microcítico de pulmón, es un tumor que se desarrolla tan rápidamente, que va tan rápido, es tan agresivo, que no da tiempo a que se desarrolle todo el fenotipo Cushing. Estos pacientes van a tener 4 características fundamentales. Van a tener intolerancia a la glucosa, van a tener miopatía proximal, van a tener la alcalosis metabólica hipopotasémica y además van a estar hiperpigmentados por la producción de ACTH.
¿Cuál será la causa más frecuente de Cushing endógeno ACTH dependiente? Cushing ACTH dependiente o que tenga niveles elevados de ACTH, tenemos el Cushing ectópico y el Cushing de origen central. Dentro de estos, el más frecuente en el adulto será la presencia de un adenoma hipofisario y más frecuentemente va a ser un microadenoma hipofisario, por lo que la respuesta correcta va a ser la 3. Diagnóstico de síndrome de Cushing. Vamos a comenzar con el diagnóstico bioquímico, con las pruebas de primera línea. Son 4, tenemos el cortisol libre en orina de 24 horas. Esta prueba se basa en que los pacientes con síndrome de Cushing tienen una excreción elevada de cortisol en orina. Consiste en recoger la orina de 24 horas, al menos en 2 días, y en los pacientes con Cushing la excreción estará por encima de 100-140 microgramos día. No está recomendada realizarla en pacientes que tengan alteraciones de la función renal con aclaramientos de creatinina inferiores a 60 y tampoco está recomendada como despistaje inicial en un paciente con un incidentaloma suprarrenal. La siguiente prueba es el test de supresión con 1 miligramo de dexametasona, también se llama el test de Nugent. Consiste en administrar 1 miligramo de dexametasona a las 11 de la noche y a la mañana siguiente a medir el cortisol a las 8 de la mañana. Los pacientes que tienen síndrome de Cushing no van a suprimir el cortisol. El cortisol a las 8 de la mañana va a estar elevado por encima de 1,8. La siguiente prueba es el test de 2 miligramos de dexametasona, también se llama el test de Lidl-Tevlin. En esta prueba también me la pueden llamar de 0,5 miligramos cada 6 horas durante 2 días, porque consiste precisamente en eso, en dar 0,5 miligramos de dexametasona cada 6 horas durante 2 días y a la mañana del tercer día medir un cortisol a las 8 de la mañana. Si el cortisol no está suprimido, está por encima de 1,8, es sugerente de síndrome de Cushing. Diremos que es una prueba positiva. La última prueba es el cortisol en saliva. Medimos el cortisol en la saliva a las 11 de la noche y en una persona sana el cortisol por la noche estaría suprimido por el ritmo circadiano. Pues los pacientes con síndrome de Cushing no suprimen el cortisol en saliva a las 11 de la noche. Si tengo 2 pruebas de primera línea positivas, ya tengo el diagnóstico de síndrome de Cushing. Si solo tengo una, tengo que hacer una de las pruebas de segunda línea, que son 2. El cortisol nocturno, consiste en medir el cortisol sérico a las 11 de la noche y comprobar que los pacientes con Cushing no está suprimido, tendrán cifras por encima de 7,5. Y la segunda prueba va a ser una prueba combinada. Combinamos el test de 2 miligramos de dexametasona con un estímulo con CRH. Los pacientes que tengan pseudo-Cushing va a permanecer el cortisol suprimido a pesar del estímulo con CRH. Los pacientes que tienen Cushing central, en los que el eje CRH, ACTH, cortisol está conservado, al estimular con CRH, el cortisol va a elevarse. Si tengo 2 pruebas de primera línea positivas o una prueba de primera línea y una prueba de segunda línea positivas, ya tengo el diagnóstico de síndrome de Cushing. Ahora tengo que ver cuál es la localización, de dónde viene el síndrome de Cushing. Para hacer el diagnóstico etiológico de localización, la primera prueba que debo pedir son los niveles de ACTH. Cuando la ACTH está suprimida, está bajita, por debajo de 5 picogramos mililitro, ya sé cuál es el origen. El origen tiene que ser suprarrenal, así que la prueba de imagen que voy a realizar va a ser un TAC suprarrenal. Si la ACTH va a tener cifras elevadas por encima de 20, ya sé que es de origen central o es de origen ectópico. ¿Y qué pasa si las cifras de ACTH están entre 5 y 20? Lo que es recomendable es realizar un test de CRH. Lo más probable es que se trate de un Cushing central y un Cushing ACTH dependiente, que como he dicho es lo más frecuente. Lo que hacemos es inyectar CRH y si veo que el eje está conservado, es decir, que al inyectar CRH aumenta la ACTH y el cortisol, asumo que es un Cushing hipofisario, que es un Cushing central. Y si al pinchar CRH no aumenta el cortisol ni aumenta la ACTH, digo que no es un Cushing central. Si la ACTH estuviera por encima de 20, sé si es central, es ectópico, pero no sé exactamente cuál es. Tengo que hacer unas pruebas para hacer el diagnóstico diferencial entre central o ectópico.
central puede ser un microadenoma o un macroadenoma. La primera prueba para hacer el diagnóstico diferencial entre central y ectópico va a ser el test de supresión con 8 miligramos de dexametasona, que a veces me lo llaman el test de 2 miligramos cada 6 horas durante 2 días. De los pacientes con microadenoma, macroadenoma y ectópico, cuando les doy dosis elevadas de dexametasona, por ejemplo 8 miligramos, el primero de los tumores que va a suprimir va a ser el microadenoma. Por eso, al dar 8 miligramos, si suprime, lo más probable es que se trate de un microadenoma. Este test únicamente me vale para distinguir un microadenoma de un macro o de un ectópico. El test de CRH me sirve para diferenciar si es un tumor central o si es un tumor ectópico, porque como decíamos, el Cushing de origen central tiene el eje hipofisario conservado, así que si yo pincho CRH y la ACTH y el cortisol se elevan, el origen del Cushing va a ser central. Si yo pincho CRH y la ACTH y el cortisol permanecen exactamente igual que los niveles basales, va a ser un Cushing de origen ectópico. Pero siempre pueden quedarme dudas diagnósticas. En estos casos, cuando tenga un Cushing ACTH dependiente y no sepa exactamente si es hipofisario, si es central, si es hipofisario central o si es ectópico, debo realizar un cateterismo de los senos petrosos inferiores. ¿Cuáles son las indicaciones de esta prueba? Pues fundamentalmente cuando en la resonancia encuentro una lesión de pequeño tamaño, menor de 6 milímetros. Cuando tengo pruebas que son discordantes, cuando hay una prueba que me indica que es de origen central y tengo otra prueba que me dice que parece más bien ectópico. O bien en los pacientes en los que yo sospecho un Cushing de origen central y el paciente tiene una alcalosis metabólica hipopotasémica, que como decía es muy sugerente del síndrome de Cushing ectópico. Si en el cateterismo de senos petrosos inferiores me dicen que existe gradiente, lo que significa es que una de las dos hemihipófisis produce más cantidad de ACTH que la otra. Debo proceder a intervenir esa hemihipófisis en la que existe un gradiente elevado. El paciente de esta pregunta tiene un síndrome de Cushing por una secreción ectópica de ACTH, lo dicen en la propia pregunta, pero la presencia de alcalosis metabólica, de hipopotasemia, debe hacerme pensar que tiene un Cushing ectópico. Lo más probable es que el paciente lo que tenga es un microcítico de pulmón, ya que tiene hemoptisis y además tiene un ensanchamiento iliar. Además, el microcítico de pulmón es la causa más frecuente de Cushing ectópico en los varones. Al ser una forma de ectópico muy agresiva, no voy a ver todo el fenotipo Cushing, sino únicamente la alcalosis metabólica hipopotasémica, la miopatía proximal, la hiperglucemia y la hiperpigmentación, por lo que la respuesta correcta será la respuesta número 4. ¿Cuáles son las pruebas de imagen que tienen utilidad en el diagnóstico etiológico del síndrome de Cushing? Para la hipófisis, la resonancia nuclear magnética con gadolinio. Si la sospecha es de un tumor ectópico, se puede hacer un TAC body de cérvico tóraco abdominal. Si la sospecha es suprarrenal, un TAC o una resonancia suprarrenal. Puedo hacer también un octreoscan porque muchos de los tumores que producen cortisol o ACTH expresan receptores para somatostatina. Puedo hacer un PET que ha demostrado utilidad para diagnosticar si es un carcinoma suprarrenal o simplemente un adenoma suprarrenal productor de cortisol. Y también se puede hacer una gamografía con yodocolesterol marcado. Esta pregunta me va a repasar el diagnóstico del síndrome de Cushing. Me hablan de una mujer a la que le han hecho varias pruebas, tiene un cortisol libre en orina elevado, que además no suprime ni con 1 miligramo ni con 2 miligramos, con lo que ya tendría 3 pruebas de primera línea que son positivas. El diagnóstico del síndrome de Cushing ya está hecho. Para ver la localización del síndrome de Cushing, la primera prueba que tengo que realizar son los niveles de ACTH.
que los hacen y están elevados. Ya sabemos que el origen puede ser ectópico o puede ser central. Y le realizan un test de supresión de 8 miligramos de dexametasona. Y suprime. Esto me sugiere que se trata de un microadenoma hipofisario, por lo que la prueba a realizar será una resonancia nuclear magnética y la respuesta correcta será la respuesta número 4. El cateterismo de los senos petrosos es una prueba que está en auge, con lo que la respuesta 3 es falsa. Es una prueba que es bastante complicada de realizar, que además precisa de un radiólogo intervencionista experto que evite complicaciones como los hematomas o la aparición de fístulas. La respuesta 2 será incorrecta también, que únicamente va a ser útil para diferenciar las causas de Cushing ACTH dependiente. La respuesta 1 y la respuesta 5 son falsas también. La respuesta correcta será la respuesta número 4, ya que si demuestro que existe un gradiente, debo realizar una hemipofisectomía de la hemipófisis que tenga mayores niveles de ACTH. Tratamiento del síndrome de Cushing. Si el síndrome de Cushing es de origen suprarrenal, si se trata de un adenoma, el tratamiento va a ser la suprarrenalectomía unilateral. Si se trata de un carcinoma, el tratamiento va a ser suprarrenalectomía, habitualmente asociado a un quimioterápico, el mitotano. Si se trata de una hiperplasia, si es una hiperplasia unilateral, será suprarrenalectomía unilateral. Si la hiperplasia es bilateral, el tratamiento va a ser suprarrenalectomía bilateral. Y esto es bastante curioso porque si el paciente tiene una hiperplasia suprarrenal bilateral que produce cortisol, el tratamiento es quirúrgico. Si la hiperplasia bilateral produce aldosterona, el tratamiento va a ser médico. Esto es así porque en los pacientes con síndrome de Cushing el manejo médico es bastante complicado y habitualmente se prefiere dejar al paciente con una insuficiencia suprarrenal, que es más fácil de controlar, es más fácil el manejo. En cambio, los pacientes que tienen un hiperaldosteronismo por una hiperplasia bilateral, el tratamiento médico es sencillo. Por eso habitualmente el tratamiento de elección en la hiperplasia bilateral productora de aldosterona va a ser médico. Si el Cushing es de origen hipofisario, el tratamiento de elección va a ser la cirugía transesfenoidal, ocasionalmente asociada a radioterapia. Y si el Cushing es de origen ectópico, el tratamiento de elección será la extirpación del tumor productor de ACTH. Ocasionalmente no es posible el tratamiento etiológico o el tratamiento etiológico no es efectivo. A lo mejor no he localizado el tumor ectópico, es un ectópico oculto y es difícil hacer el diagnóstico. En estos casos se pueden hacer suprarrenalectomías médicas o quirúrgicas. La suprarrenalectomía médica se hace con unos fármacos como el ketoconazol, el mitotano, la aminoglutatimida, el etomidato, la metopirona. O la suprarrenalectomía quirúrgica consiste en quitar las dos glándulas suprarrenales. Esto en realidad no es un tratamiento etiológico, es un pequeño parche, es una pequeña cutrada que hacemos. Yo no sé exactamente dónde está el tumor del paciente, lo que sí que sé es que el cortisol se produce en las suprarrenales. Si yo extirpo las suprarrenales, voy a eliminar ese exceso de cortisol. Si yo hago la suprarrenalectomía quirúrgica bilateral, puede suceder que lo que el paciente tuviera fuera un microadenoma hipofisario de tamaño muy pequeño que no he sido capaz de ver en la resonancia, pero que al quitar las dos suprarrenales, por feedback, va a estimular a ese microtumor residual. Ese tumor va a crecer, va a producir gran cantidad de ACTH y eso es lo que llamamos síndrome de Nelson. El síndrome de Nelson es el crecimiento de un tumor hipofisario residual tras una suprarrenalectomía quirúrgica bilateral. Debo sospecharlo siempre en todo paciente con un Cushing al que le he quitado las dos suprarrenales y que empieza a hiperpigmentarse. Son tumores muy agresivos que hay que operar y habitualmente hay que darle radioterapia. Insuficiencia suprarrenal. La insuficiencia suprarrenal puede ser de origen suprarrenal, puede ser de origen hipotalámico o hipofisario o puede ser por una supresión prolongada del eje. La causa más frecuente de insuficiencia suprarrenal crónica va a ser la adrenalitis autoinmune, la enfermedad de Addison.
La causa más frecuente de crisis suprarrenal o insuficiencia suprarrenal aguda va a ser la suspensión brusca de un tratamiento con glucocorticoides. ¿Cuál va a ser la clínica? Pues fundamentalmente es una clínica bastante insidiosa de astenia, debilidad, molestias gástricas, náuseas, pérdida de peso. Además tienen tendencia a la hipoglucemia. Si el origen es primario, es suprarrenal, el paciente además va a estar hiperpigmentado por un exceso compensatorio de la ACTH. Y si el origen es primario o suprarrenal, va a existir además un hipoaldosteronismo, con lo cual el paciente va a tener hiperpotasemia y una acidosis metabólica leve. Si el origen no es suprarrenal, si el origen es hipofisario, el paciente no va a estar hiperpigmentado, ya que no existe ese exceso de ACTH, y además no hay hipoaldosteronismo, los mineralocorticoides van a estar normales. Esto es porque la aldosterona no solamente se regula por la ACTH, se regula también por el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que va a permanecer intacto en los pacientes que tienen insuficiencia suprarrenal secundaria. Siempre que yo diagnostique un paciente de una enfermedad de Addison, de una enfermedad autoinmune de la glándula suprarrenal, tengo que sospechar que se puede asociar a otras endocrinopatías y lo que llamamos síndromes poliglandulares. Tenemos el síndrome poliglandular tipo 1, que asocia enfermedad de Addison, candidiasis oral habitualmente y además hipoparatiroidismo, veré hipocalcemia e hiperfosforemia. El síndrome poliglandular tipo 2 es un fondo de saco, es un Addison que asocia otras endocrinopatías, por ejemplo la enfermedad de Graves, la enfermedad de Hashimoto, el hipogonadismo hipogonadotrofo, cualquier otra endocrinopatía. En esta pregunta tenemos una paciente que tiene una clínica que me sugiere una insuficiencia suprarrenal de origen suprarrenal. Pienso que el origen es suprarrenal porque la paciente está hiperpigmentada, es decir, los niveles de ACTH estarán elevados. Además, esta paciente presenta hipocalcemia. La asociación de hipoparatiroidismo, que asocia hipocalcemia e insuficiencia suprarrenal crónica, se denomina síndrome poliglandular autoinmune tipo 1. Asocia frecuentemente, además, una candidiasis mucocutánea. La herencia de esta enfermedad va a ser autosómica recesiva, asociada al gen AIRE, y además es mucho más frecuente en mujeres. Diagnóstico de insuficiencia suprarrenal. Si yo sospecho una insuficiencia suprarrenal, la primera prueba que debo hacer es un cortisol basal a las 8 de la mañana. El problema que tiene esta prueba es que muchas veces se solapan los valores normales con los valores patológicos. Por eso solamente va a ser de utilidad cuando el cortisol basal sea muy bajito, menor de 3,5, que eso será diagnóstico de insuficiencia suprarrenal, o esté muy elevado, esté por encima de 18. Esto me descartará la insuficiencia suprarrenal. Pero lo más frecuente es que los valores que me den sean intermedios, entre 3,5 y 18. En ese caso tengo que solicitar una prueba confirmatoria y esta prueba voy a elegirla en función de lo que yo sospeche. Si mi sospecha fundamental es que el origen es primario, es decir, es una patología suprarrenal porque el paciente está moreno, está hiperpigmentado o porque el paciente tiene hiperpotasemia, la prueba de elección es el test de estímulo con 250 microgramos de ACTH. Yo pincho 250 microgramos de ACTH y a los 30 minutos mido el cortisol. En un paciente con una enfermedad de Addison, con una patología con un déficit de cortisol, si yo pincho ACTH, el cortisol no se estimula, no funciona la suprarrenal. Por eso a los 30 minutos el cortisol en estos pacientes estará por debajo de 18. Si mi sospecha es de una insuficiencia suprarrenal secundaria, es de causa hipofisaria. En ese caso, la prueba de elección va a ser la hipoglucemia insulínica. ¿Y qué pasa con el test de ACTH? ¿Puedo o no puedo realizarlo en estos pacientes? Pues depende fundamentalmente de cuándo haya sido la agresión hipofisaria. Si han pasado pocos meses, por ejemplo, el paciente ha sido sometido a una cirugía hipofisaria hace menos de 4 meses o una radioterapia hace menos de 9 meses, la suprarrenal está intacta, funciona. En estos momentos no es válido el test de ACTH. Si pincho ACTH, la suprarrenal va a producir cortisol. Si han pasado ya más meses, más de 4 meses después de la cirugía, más de 9 después de la radioterapia,
la suprarrenal ya no está intacta. Se ha producido una atrofia de la capa fascículo-reticular, que es la que produce cortisol. Por eso, cuando han pasado tantos meses, si yo pincho ACTH, el cortisol no se va a estimular, no va a aumentar. Aquí el punto de corte no es 18, se va a subir a 21. Y hay otra prueba que se llama el test de metopirona, que también es útil para hacer el diagnóstico de insuficiencia suprarrenal secundaria. Tratamiento de la insuficiencia suprarrenal. Si la insuficiencia suprarrenal es primaria, debo reponer glucocorticoides y mineralocorticoides. Glucocorticoides tenemos fundamentalmente tres. Tenemos la hidrocortisona, tenemos la prednisona y tenemos la dexametasona. Y los efectos secundarios de los glucocorticoides son más frecuentes, que produzcan gastritis, insomnio, estrés, intranquilidad. Si me paso de dosis, el paciente puede tener un síndrome de Cushing. Puedo ver las estrías rojo-luminosas, puedo ver la cara redondeada, la obesidad abdominal. El seguimiento de estos pacientes para ver si he acertado con la dosis de corticoides va a ser únicamente clínico. ¿Y cómo hago la reposición con mineralocorticoides? Solamente tenemos un fármaco, que es la fludrocortisona. Los efectos secundarios son un poco más frecuentes y lo que puedo ver va a ser hipopotasemia, puedo ver hipertensión arterial, edemas, insuficiencia cardíaca. El seguimiento de la reposición con mineralocorticoides lo hago solicitando actividad renina plasmática, potasio y midiendo la tensión del paciente en sedestación y en ortostatismo. En la insuficiencia suprarrenal secundaria únicamente va a ser necesario reponer glucocorticoides porque los mineralocorticoides no están alterados si el origen es hipofisario. ¿Y qué pasa con los andrógenos suprarrenales? Hay múltiples estudios que hablan de la reposición de andrógenos suprarrenales y ninguno ha demostrado utilidad, así que no está indicado el tratamiento sustitutivo con DEA ni diazsulfato. Crisis suprarrenal es una de las pocas urgencias endocrinológicas que existen. La etiología más frecuente es la suspensión brusca de un tratamiento con glucocorticoides. Puede ser un paciente que ya tenga una insuficiencia renal crónica diagnosticada y que de repente tiene una situación de estrés, por ejemplo, un tráfico. También puede ser una destrucción hemorrágica bilateral, que en los pacientes adultos ocurre más frecuentemente asociada con el uso de heparinas o de antifumarínicos, o en los niños puede verse en el síndrome de Waterhouse-Friedrichsen, que es una destrucción hemorrágica simultánea de las dos glándulas suprarrenales, secundaria a una infección, habitualmente por pseudomonas o por un meningococo. La clínica de la crisis suprarrenal es fiebre elevada, habitualmente por algún desencadenante infeccioso, hiponatremia, hemoconcentración, acidosis metabólica y muy típicamente hipercalcemia. El tratamiento de estos pacientes va a ser medidas de soporte, corticoides en dosis elevadas, hidrocortisona IV, que la ponemos en bolos de 100 miligramos cada 6-8 horas, o en perfusión continua, dada la corta vida media de este corticoide. Cuando doy dosis elevadas de hidrocortisona, por encima de 100 miligramos al día, no es necesario que reponga mineralocorticoides. También es preciso que yo haga una reposición del déficit de agua y de sodio que tenga el paciente y ocasionalmente es necesario que ponga drogas vasopresoras como la dopamina, noradrenalina, dobutamina. Hiperaldosteronismo. Existen tres formas de hiperaldosteronismo: el hiperaldosteronismo primario, que se produce por una secreción autónoma de aldosterona, tiene una prevalencia elevada, hasta un 10% de las hipertensiones en nuestro medio son secundarias a un hiperaldosteronismo primario. En estos pacientes voy a ver niveles elevados de aldosterona con una actividad de la renina plasmática suprimida. Las causas pueden ser un adenoma suprarrenal o síndrome de Cohn, es la causa más frecuente de hiperaldosteronismo primario. Puedo tener una hiperplasia suprarrenal, puedo tener un carcinoma suprarrenal y puedo tener una forma hereditaria
lo que se llama hiperaldosteronismo remediable con glucocorticoides o síndrome de Sutherland. En esta patología lo que se ve es que la aldosterona deja de estar sintetizada en la capa glomerular y comienza a sintetizarse en la capa fascículo-reticular y depende exclusivamente de la ACTH. Por eso, si yo administro glucocorticoides, voy a disminuir la cantidad de ACTH y a su vez voy a disminuir la cantidad de aldosterona. En los hiperaldosteronismos secundarios, la aldosterona está elevada, pero de forma secundaria a la elevación de la renina. La renina se eleva cuando hay una deplección de volumen, por ejemplo, un paciente muy deshidratado, o cuando disminuye la cantidad de flujo de sangre que llega al riñón, por ejemplo, en la hipertensión renovascular o maligna por una estenosis de la arteria renal. También se puede producir por una enfermedad nefrológica que se llama el síndrome de Bartter. En el síndrome de Bartter existe una hiperplasia del aparato justaglomerular. Por último, tenemos los pseudohiperaldosteronismos. En estas patologías, la aldosterona y la renina van a estar suprimidas. Hay elevado algún otro mineralocorticoide. Esto lo veíamos, por ejemplo, en el síndrome de Cushing, en los que el exceso de cortisol se unía a los receptores tipo 1 de los mineralocorticoides y me produce hipertensión y alcalosis metabólica hipopotasémica, pero la aldosterona no va a estar elevada. También se producen los tumores secretores de DOCA, que también tiene efecto mineralocorticoide, en los déficits de 11 y 17 hidroxilasa, que se acumulan precursores con acción mineralocorticoide, en el síndrome de Liddle, que hay una activación persistente del receptor de la aldosterona, y también cuando existen defectos en la 11 beta hidroxisteroide deshidrogenasa tipo 2. Esta enzima lo que cataliza es el paso de cortisol a un metabolito inactivo, la cortisona. Si existe un defecto en esta enzima, se va a acumular cortisol que va a ser capaz de unirse al receptor 1 de mineralocorticoides. Estos defectos en esta enzima pueden producirse por una ingesta excesiva, por ejemplo, de regaliz. Clínica del hiperaldosteronismo primario. Pues estos pacientes van a tener hipertensión arterial de predominio diastólico con cifras muy elevadas, habitualmente con diastólicas superiores a 110 milímetros de mercurio, y es más frecuente que tengan afectación de órganos diana, que tengan retinopatía hipertensiva, cardiopatía hipertensiva, con hipertrofia del ventrículo izquierdo, que tengan nefropatía hipertensiva. La hipopotasemia además va a condicionar una serie de síntomas. El paciente se va a quejar de parestesias, de debilidad muscular, puede tener incluso una parada cardiorrespiratoria. Esta hipopotasemia me va a conducir a una diabetes insípida nefrogénica. El paciente va a quejarse de poliuria, de polidipsia. Me puede producir alteraciones en el electro con ondas prominentes, una prolongación del QT, puede producir arritmias. Además, el potasio es un ion que es imprescindible para la secreción de insulina. Los pacientes que tienen una hipopotasemia crónica van a tener alterada la secreción de insulina y tienen tendencia a tener hiperglucemias. ¿Cómo hago el diagnóstico de hiperaldosteronismo primario? Inicialmente debo suspender el tratamiento antihipertensivo entre 2 y 4 semanas para evitar cualquier interferencia en las determinaciones hormonales. Este paciente además debe recibir suplementos con potasio. A continuación debo medir una excreción urinaria de potasio. Si el potasio en la orina está bajo, está por debajo de 30 miliequivalentes día, debo echarle las culpas de la hipertensión e hipopotasemia a los diuréticos o pérdidas digestivas. Si la excreción urinaria está elevada, está por encima de 30 miliequivalentes día, debo proseguir haciendo el estudio y lo que debo pedir es un cociente aldosterona actividad de renina plasmática. Si la aldosterona está elevada y la actividad de renina plasmática está baja, debo sospechar un hiperaldosteronismo primario. La mayoría de los autores piden que la aldosterona esté elevada por encima de 15, la renina esté por debajo de 1 y el cociente esté por encima de 30. Si tengo estos 3 criterios, debo proseguir el estudio y hacer una prueba confirmatoria. Hay 4 pruebas confirmatorias fundamentalmente y no está recomendada ninguna por encima de las otras. Tenemos la sobrecarga con sodio
consiste en dar dosis elevadas de sal, decimos unos 6 gramos de sal durante 3 días, y medir la aldosterona. En un paciente que tiene un hiperaldosteronismo primario, la aldosterona no va a suprimirse a pesar del tratamiento con sal. Un mecanismo fisiopatológico idéntico tiene la prueba siguiente, que es hacer una sobrecarga con suero salino. Lo que hacemos es administrar 2 litros de suero salino fisiológico en 4 horas al paciente. Si el paciente tiene un hiperaldosteronismo primario, la aldosterona no va a suprimirse a pesar del tratamiento con suero salino. También podemos hacer otros test, como el test de supresión con fluorocortisona, que es un mineralocorticoide que tampoco suprimiría la aldosterona en los pacientes con hiperaldo, o el test del captopril. Para hacer el diagnóstico etiológico, la prueba de imagen que más utilizamos es el TAC abdominal, aunque se pueden hacer otras como la gamografía con yodocolesterol marcado, y en ocasiones es necesario recurrir a un cateterismo de las venas suprarrenales. Habitualmente hacemos este cateterismo en los pacientes que son candidatos a cirugía, cuando tienen lesiones pequeñas, menores de 1 centímetro, y cuando tienen más de 40 años, por el riesgo de que esa lesión sea un incidentaloma suprarrenal y no sea la causa del hiperaldosteronismo primario. Esta pregunta es muy ilustrativa sobre los tipos que tenemos de hiperaldosteronismo. Tenemos un paciente que tiene una hipertensión, tiene alcalosis metabólica y además hipopotasemia, que va a ser la causante de la diabetes insípida nefrogénica que el paciente me cuenta, con una poliuria y una polidipsia. Además tiene hiperglucemia, que también aparece por la hipopotasemia, ya que el potasio es necesario para la secreción de insulina. ¿En qué debo pensar? Pues debo pensar en hiperaldosteronismo primario, ya que me dicen que tenemos una aldosterona que está elevada y una actividad de la renina plasmática que está suprimida. Y además, después de hacer una prueba confirmatoria, como la prueba de infusión con suero salino, la aldosterona persiste elevada. La única causa de las enumeradas que me producen un hiperaldosteronismo primario es la respuesta 2, el aldosteronoma o síndrome de Cohn. En el síndrome de Liddle, el defecto de la 11-beta-hidroxisteroide deshidrogenasa o los tumores productores de DOCA, la aldosterona y la actividad de renina plasmática estarían bajas, siendo un pseudo-hiperaldosteronismo. Y el hiperaldosteronismo secundario encontraría una aldosterona elevada y una actividad de renina plasmática elevada también. Tratamiento del hiperaldosteronismo primario. Si el paciente tiene un adenoma o una hiperplasia suprarrenal, el tratamiento de elección va a ser suprarrenalectomía unilateral. Si la cirugía estuviera contraindicada, haríamos un tratamiento farmacológico con fármacos como la espironolactona, que es una antagonista del receptor de la aldosterona, que tiene un efecto secundario que es la ginecomastia, la eplerenona o diuréticos ahorradores de potasio. En los pacientes que tienen un hiperaldosteronismo primario está contraindicado el tratamiento con diuréticos de asa, con la furosemida, porque estos fármacos empeoran la hipopotasemia que estaría presente en el paciente. Si se tratara de un hiperaldosteronismo primario por una hiperplasia bilateral, el tratamiento no sería quirúrgico, sería farmacológico, como he dicho, con espironolactona o eplerenona. En las formas hereditarias remediables con corticoides, el tratamiento va a ser corticoides en dosis bajas o ahorradores de potasio. Incidentaloma suprarrenal. Este es el paciente que me mandan a la consulta ante el hallazgo de una masa suprarrenal en una prueba de imagen solicitada por otro motivo. Cuando a mí me manden un paciente así, lo primero que tengo que hacer siempre son las pruebas funcionales, debo determinar las hormonas. Para descartar un feocromocitoma pediría catecolaminas y metanefrinas en orina de 24 horas. Para descartar un síndrome de Cushing, la prueba más recomendada es hacer un test de supresión con 1 miligramo de dexametasona.
Si el paciente es hipertenso, debo pedir potasio y cociente aldosterona actividad renina plasmática, y ante una sospecha de carcinoma será útil solicitar la DEA-sulfato o los 17-hidroxiesteroides en orina. Una vez solicitadas las hormonas, puedo ver si es un tumor funcionante o un tumor no funcionante. Lo más frecuente es que sea un adenoma no funcionante. Si es no funcionante, debo fijarme en si el paciente tiene algún otro tumor primario, si tiene un cáncer de pulmón, si tiene un cáncer de mama. Si el paciente tiene un tumor primario, la prueba que debo realizarle es una punción aspiración por aguja fina. Y es que es bastante probable, es posible, que esa lesión suprarrenal sea una metástasis. Si tengo una metástasis, tengo que hacer el diagnóstico de forma inmediata, y esto va a ser con una punción aspiración con aguja fina. No puedo dejar al paciente, no puedo observarlo. Jamás se puede hacer una PAF sin haber descartado previamente un feocromocitoma. Si el paciente le hago una PAF sin haber descartado el feocromocitoma, puede desencadenar una crisis hipertensiva que puede ser mortal para el paciente. Si el paciente no tiene ningún tumor primario, dependerá del tamaño de la lesión que yo tome una actitud u otra. Si es una lesión pequeña, menor de 4 centímetros, debo hacer un seguimiento con TAC periódicos. Si es una lesión mayor de 4 centímetros, el tratamiento debe ser quirúrgico. Estas lesiones tan grandes tienen más probabilidades de ser un carcinoma. Los feocromocitomas son tumores poco frecuentes derivados de las células cromafines del sistema nervioso simpático que sintetizan y secretan catecolaminas. El feocromocitoma decimos que en el adulto es el tumor del 10%, porque un 10% son bilaterales, un 10% son malignos y un 10% están fuera de la suprarrenal. En el niño, en cambio, decimos que es el tumor del 25%, porque un 25% están fuera de la suprarrenal y un 25% van a ser suprarrenales. Lo más frecuente es que sea una lesión única, que sea benigna, que esté en la suprarrenal, y además decimos que es un tumor de derechas, porque es más frecuente que estén localizados en el lado derecho. Es un tumor que necesita vascularización y la suprarrenal derecha está mejor irrigada que la suprarrenal izquierda. El feocromocitoma puede ser esporádico o puede ser hereditario, puede ser familiar. El 80% van a ser esporádicos, solo un 20% serán familiares. Familiares tenemos el feocromocitoma familiar aislado, que se asocia a la mutación del gen del Fonipil-Lindau, los paragangliomas familiares por mutaciones de las succinato deshidrogenasas, el MEN2A y 2B, que es una mutación del protoncogen. En el MEN2A se asociará a cáncer medular de tiroides y a hiperparatiroidismo, y en el MEN2B a cáncer medular de tiroides, a hábito marfanoide y pueden tener neuromas mucosos. La enfermedad de Fonipil-Lindau también se asocia al feocromocitoma. Es una mutación en el gen del Fonipil-Lindau, tienen hemangiomas retinianos y también hemangioblastomas cerebelosos. Por último, la enfermedad de von Recklinghausen o neurofibromatosis cístico 1, que tienen pecas, tienen las manchas café con leche y un 5% van a asociar feocromocitoma. Debo sospechar que la causa es genética cuando el feocromocitoma aparece en pacientes menores de 30 años, cuando son tumores bilaterales, están fuera de la suprarrenal o cuando el paciente tiene paragangliomas múltiples. De las siguientes, ¿cuál no me haría sospechar un feocromocitoma? La primera respuesta me habla de un paciente que es hipertenso, que además tiene un mal control, está intervenido de tiroides, tiene un hábito marfanoide, tiene neuromas mucocutáneos. Este paciente debe hacerme sospechar un MEN2B, probablemente la intervención tiroidea fuera por un cáncer medular de tiroides. Siguiente paciente tiene hipertensión arterial y además tiene cefalea, sudor, palpitaciones, es decir, tiene mucha clínica adrenérgica. Hipertensión adrenérgica siempre debe hacerme sospechar o pensar en un feocromocitoma. La respuesta 3 me hablan de esta clínica, pero que está en el contexto de una hipoglucemia. De forma fisiológica, en el contexto de toda hipoglucemia, existe una descarga adrenérgica, ya que la adrenalina y la noradrenalina son hormonas contrainsulares, por lo que la respuesta 3 es la respuesta falsa que tengo que marcar. La respuesta 4, siempre tengo que sospechar un feocromocitoma en todo paciente hipertenso que tenga un incidentaloma.
La 5, esto se hacía muy antiguamente, pero se podía utilizar la fentolamina para hacer el diagnóstico de feocromocitoma, por la mejoría espectacular de las crisis hipertensivas que se producen tras su administración. Cuando yo tengo un paciente con clínica compatible de feocromocitoma, con crisis hipertensivas, cefaleas, sudoración, palpitaciones, debo solicitar unas catecolaminas y metanefrinas en orina de 24 horas. En caso de elevación, estaría ya confirmado el diagnóstico de feocromocitoma y tengo que hacer un diagnóstico de localización. Puedo hacer un TAC o una resonancia suprarrenal. Hay una prueba específica que se llama gammagrafía con metayodo bencilguanidina, MIBG. Puedo hacer una ortografía abdominal, como he dicho es un tumor muy vascularizado, o puedo hacer un PET. Una vez que ya lo tengo localizado, tengo que tratarlo. El tratamiento de elección es la cirugía, pero no puedo hacer una cirugía directamente sin pretratar previamente al paciente. Este pretratamiento lo voy a hacer con un alfa bloqueo, utilizando fenoxibenzamina durante 2 semanas antes de la cirugía. Si me preguntaran si puedo beta bloquear al paciente, tengo que decir que hasta que no lo haya alfa bloqueado, no. Si yo lo beta bloqueo, voy a producir una vasoconstricción que va a empeorar la hipertensión del paciente. Por eso primero hay que alfa bloquearlo con la fenoxibenzamina. Una vez que ya está alfa bloqueado, si el paciente tuviera taquicardia, ya se puede beta bloquear. Si tuviera crisis hipertensivas, se le puede poner fentolamina o nitroprusiato. Estos pacientes, aunque tengan hipertensión, tienen una deplección de volumen. Por eso antes de la cirugía es conveniente que yo le diga al paciente que tiene que hacer una dieta rica en sal y además, previo al quirófano, yo le voy a poner un suero salino fisiológico. Esto es para evitar la hipotensión rebote una vez que yo he extirpado el tumor secretor de catecolaminas. Y por último, hay que hacer la cirugía del tumor. Habitualmente se hace por vía laparoscópica. En los pacientes en los que no fuera posible hacer un tratamiento quirúrgico, podemos alfa bloquear o podemos poner metirosina. La siguiente pregunta trata del incidentaloma suprarrenal. Si tengo un paciente que presenta hipertensión arterial y además he descubierto de forma accidental un incidentaloma suprarrenal, lo más adecuado será inicialmente realizar determinaciones hormonales. Tengo que ver si se trata de una masa que sea funcionante o no funcionante. Lo que de forma inicial estaría contraindicado es realizar una PAF. Imagínate que lo que el paciente tiene es un feocromocitoma y yo realizo una PAF sin haberlo alfa bloqueado previamente. Es probable que le provoque una crisis hipertensiva que podría ser letal, por lo que la respuesta más correcta será la respuesta número 1.